Cierra los ojos por un instante y siente el silencio que hay debajo de todo lo que piensas. Ese silencio no es vacío, es tu punto de partida. Allí, donde nada se dice en voz alta, donde nadie aplaude, donde ninguna promesa grita resultados, allí es donde comienza la verdadera abundancia. La mayoría de las personas pasa la vida repitiendo afirmaciones con fuerza, esperando que el universo responda. Lo hacen cada mañana, con la esperanza de que decir «soy próspero» cambie lo que sienten. Pero el cuerpo no miente, y la vibración tampoco. Detrás de cada decreto que nace desde la ansiedad, hay una frecuencia que contradice las palabras, porque no es lo que dices, es desde dónde lo dices, desde qué rincón emocional lanzas esa frase, desde qué herida, desde qué espera. Tal vez lo has sentido. Dices que confías, pero en el fondo hay un eco que repite duda. Dices que ya estás listo, pero dentro de ti una memoria de escasez te susurra que aún no puedes. Y así, sin darte cuenta, lo que afirmas en voz alta se disuelve en el ruido invisible de todo lo que aún no has sanado. Este video no es una promesa rápida, no es un «di esto y todo cambiará». Es una invitación suave pero profunda a mirar lo que ocurre cuando el decreto deja de ser sonido y se convierte en frecuencia. Cuando la abundancia no es algo que buscas afuera, sino algo que recuerdas desde dentro. Porque esa es la verdad que nadie te dijo. Tú no estás aquí para atraer prosperidad. Estás aquí para recordar que ya eres una vibración abundante, olvidada, distorsionada, anestesiada por años de supervivencia emocional. La pregunta entonces no es ¿qué decreto debo repetir? La pregunta real es ¿desde qué vibración estoy hablando cuando decreto? ¿Estoy vibrando desde la carencia aunque mi voz diga lo contrario? ¿Estoy sembrando desde un corazón que no cree en su propia tierra fértil? Este video no está hecho para tu mente lógica, está hecho para sembrar en tu subconsciente, para tocar fibras que ninguna afirmación superficial puede alcanzar. Porque lo que reprograma no es la frase, es la coherencia vibracional que hay detrás de ella. Acompáñame. Vamos a adentrarnos en un terreno más silencioso, más verdadero. Un terreno donde no hay promesas, pero sí semillas. Donde no hay ruido, pero sí resonancia. Donde no se exige fe ciega, pero sí presencia consciente. Y sobre todo, un espacio donde por fin puedas dejar de repetir frases que no sientes y comenzar a vibrar lo que en realidad siempre ha sido. Hay algo que pocos se atreven a mirar y, sin embargo, está en el origen de cada intento fallido de transformación. No es el decreto en sí lo que falla, es la energía desde la cual lo pronunciamos. Puedes repetir, «soy abundante», 1000 veces, pero si al hacerlo, tu cuerpo tiembla de inseguridad, si tus entrañas siguen apretadas por el miedo a no tener, lo que estás enviando al universo no es una afirmación de poder, es una súplica disfrazada de certeza. La mente subconsciente no entiende las palabras como lo hace la mente racional. No distingue entre lo que deseas y lo que temes, si ambos están envueltos en la misma vibración. Es por eso que muchas veces, al decretar desde la necesidad, lo único que reforzamos es el recuerdo de la ausencia. Decimos que queremos prosperidad, pero nuestro campo sigue repitiendo la frecuencia de la carencia. Esto no ocurre por maldad, o por ignorancia, o por falta de fe. Ocurre porque hemos aprendido a sobrevivir vibrando desde el miedo, porque durante años se nos enseñó que solo podemos recibir si merecemos, y que merecer requiere sufrimiento, esfuerzo, sacrificio. Así, cada decreto se convierte en una especie de prueba que nos imponemos, como si tuviéramos que convencer al universo o a nosotros mismos de que ya no somos quienes temen.
Pero el universo no se convence. El universo resuena. ¿Y tú? Tú eres un campo vibratorio antes que un ser pensante. Eres emoción antes que afirmación. Eres memoria celular antes que intención verbal. Y ahí, en ese tejido profundo donde habita la frecuencia real que estás emitiendo, es donde nace o se sabotea todo intento de transformación. La contradicción interior es lo que corta el flujo, como una corriente de agua que parece avanzar, pero debajo está llena de piedras invisibles. No lo ves, pero lo sientes. Y lo más doloroso es que esas piedras suelen tener forma de creencias heredadas. El dinero no es espiritual. Si prosperas, alguien más pierde. No mereces tanto. No puedes confiar en la vida. Y entonces decretas, pero desde una voz que tiembla. Visualizas, pero con el corazón apretado. Pides, pero con la respiración contenida. Y eso es lo que el universo escucha. No las palabras, sino la vibración suspendida entre ellas. No es tu culpa, es tu historia. Y toda historia puede reescribirse, pero no desde la urgencia de tener, sino desde la decisión profunda de ser. Ser alguien que ya no se habla desde el miedo. Ser alguien que comienza a vibrar desde el reconocimiento interior. Ser alguien que, en lugar de decretar para llenar un vacío, decreta para expandir una verdad que ya intuía. Y esa verdad es simple, pero poderosa. No necesitas gritar al universo lo que deseas. Solo necesitas dejar de vibrar, como si nunca fuera posible. Hay una pregunta que puede cambiar para siempre tu manera de relacionarte con los decretos. ¿Para quién estás repitiendo esas frases? ¿Para tu mente consciente o para la parte más antigua, profunda y silenciosa de ti, aquella que sigue recordando todo lo que dolió? El subconsciente no trabaja con lógica. No evalúa si lo que dices es razonable o positivo. No responde a las palabras como un juez que analiza argumentos. El subconsciente responde a lo que siente, y lo que siente se imprime como una marca invisible cada vez que una emoción auténtica atraviesa el cuerpo. Bob Proctor lo decía con claridad: lo que moldea tu vida no es lo que deseas, es la imagen interna que repites sin darte cuenta. Esa imagen, esa frecuencia emocional que se instala como un hábito, se convierte en el guión que tu realidad sigue obedeciendo día tras día. Puedes escribir frases en tu espejo, pegar afirmaciones en tu nevera, repetir mantras en tu cabeza, pero si tu cuerpo sigue vibrando la misma historia de insuficiencia, todo eso se diluye como tinta en agua. El subconsciente es un terreno fértil, pero también muy delicado. No se deja tocar por frases huecas, necesita ser conmovido. Y la única manera de conmoverlo es a través de una emoción real. No cualquier emoción, sino aquella que nace de una coherencia interna. Una emoción que no intenta fingir abundancia, sino que recuerda lo que se siente al confiar. Una emoción que no fuerza la certeza, sino que se deja habitar por la posibilidad. La vibración auténtica tiene un lenguaje propio. No se construye con esfuerzo, sino con presencia, con una mirada sincera hacia adentro, con momentos en los que el cuerpo siente una imagen y la cree aunque todavía no haya ocurrido. Esa es la verdadera visualización, no la que repite imágenes prefabricadas, sino la que nace del alma y se instala en cada célula como un anticipo amoroso de lo que ya se está gestando. Cuando cierras los ojos y visualizas desde un lugar limpio, sin miedo, sin prisa, algo ocurre. No lo puedes explicar con palabras, pero tu sistema nervioso lo reconoce. Tu respiración cambia, tu postura se ablanda y en ese instante el subconsciente dice sí, porque reconoce que no estás fingiendo, estás recordando. Y ese recuerdo emocional
tiene más poder que 1000 decretos forzados. Por eso, cuando hablamos de abundancia, no estamos hablando de repetir frases con fuerza. Estamos hablando de crear un campo vibracional que sostenga nuevas impresiones, de sentir la abundancia antes de verla, de vibrarla antes de entenderla, de permitir que la imagen interna que llevas grabada comience a cambiar, no porque tú lo impones, sino porque por fin te permites habitar otra frecuencia. Y esa frecuencia no necesita palabras para ser escuchada, solo necesita ser verdadera. Hay algo profundamente humano en querer cambiar la vida con palabras. Tal vez porque las palabras nos han salvado más de una vez, porque hemos aprendido a calmarnos con ellas, a inspirarnos con ellas, a sostener la esperanza con ellas. Pero cuando se trata de transformar realidades internas profundamente arraigadas, las palabras solas no bastan. Y repetir decretos sobre prosperidad sin haber tocado la raíz emocional que nos ata a la escasez es como sembrar flores en un suelo que aún guarda toxinas invisibles. Cada uno de nosotros ha heredado una historia sobre el dinero, una historia sobre lo que significa merecer, recibir, prosperar. Y muchas veces, esa historia no empezó contigo, viene de generaciones anteriores, de miradas que asocian riqueza con culpa, de frases que equiparan bienestar con egoísmo, de vivencias en las que cada pequeño acto de abundancia fue seguido de pérdida, juicio o traición. Y sin darnos cuenta, llevamos esas memorias en el cuerpo, no en la mente lógica, que dice, sí, claro, quiero prosperar, sino en la memoria emocional que susurra, mejor no tengas demasiado, podrías perderlo todo. Y entonces, cuando decretamos desde ese conflicto no resuelto, el subconsciente entra en lucha. Una parte dice sí, y otra parte, más profunda, dice no. Y esa incoherencia crea un campo vibracional fragmentado. Nada florece desde ahí. Imagina por un momento una semilla de abundancia plantada en una tierra donde aún quedan restos de dolor, de miedo, de culpa. ¿Qué puede crecer en ese terreno? Tal vez algo brote por un instante, pero no se sostiene, porque la raíz emocional contamina la intención, porque el alma no puede habitar un espacio que aún rechaza la luz. Limpiar esa raíz emocional no es un proceso instantáneo. Requiere honestidad, requiere pausa, requiere sobre todo la valentía de mirar con amor las creencias que una vez nos protegieron y que hoy ya no nos sirven. No se trata de juzgarte por lo que creíste, se trata de honrar el momento en que esas creencias nacieron. Tal vez fueron necesarias, tal vez te ayudaron a sobrevivir, pero ahora es tiempo de sanar. Sanar no significa eliminar, significa integrar. Significa que puedes mirar la creencia, reconocer su origen, agradecer su intención y soltarla. Solo entonces el decreto comienza a resonar con fuerza. Solo entonces lo que dices se alinea con lo que sientes, y lo que sientes con lo que emites, y lo que emites con lo que recibes. La verdadera reprogramación no empieza con lo que repites, empieza con lo que te atreves a dejar de esconder. Porque cuando la raíz se limpia, la tierra se vuelve fértil, y en una tierra fértil, incluso una palabra suave puede hacer florecer un nuevo mundo. Existe un momento del día en el que todo lo rígido se ablanda, todo lo consciente se silencia, y el alma se vuelve receptiva. No ocurre cuando estás haciendo planes, ni cuando te esfuerzas por cambiar. Ocurre justo antes de dormir. En ese instante en que tu mente se afloja, en que la vigilia se disuelve y entras en un estado conocido como teta. Un estado que no es sueño, pero tampoco es pensamiento. Es un umbral, una frontera sagrada entre lo que crees ser y lo que puedes volver a recordar. En este estado, el subconsciente está abierto. No hay defensas, no hay filtros,
No hay lógica que interrumpa. Todo lo que escuchas, todo lo que sientes, todo lo que imaginas, entra como una impresión directa en tu sistema interno. Y si en ese momento repites decretos cargados de coherencia, si los acompañas de imágenes emocionales limpias, si permites que el cuerpo los reciba sin resistencia, estás sembrando algo que no se olvida al despertar. La técnica no es complicada, pero exige presencia, porque no se trata solo de poner un audio y dormirse. Se trata de preparar el terreno emocional, de limpiar el día, de agradecer el momento, de respirar con intención y dejar que cada célula se rinda suavemente a lo nuevo. Entonces, y solo entonces, el decreto deja de ser externo y comienza a ser tejido dentro de ti. Los decretos subliminales no necesitan ser comprendidos por la mente racional. De hecho, cuanto menos interviene la lógica, más profundo llegan, porque están diseñados para vibrar, no para convencer. Son como gotas que caen en un pozo muy hondo. No hacen ruido, pero transforman el fondo. Lentamente, sin urgencia, sin esfuerzo, solo vibrando una y otra vez en esa frecuencia que el alma reconoce como hogar. Visualizar en estado teta no es imaginar cualquier cosa. Es recordar cómo se siente lo que aún no ocurrió, como si ya estuviera ocurriendo. Es ver sin ver, sentir sin tocar, confiar sin necesitar pruebas. Es permitir que el cuerpo se convierta en antena de una realidad aún invisible, pero completamente posible. Y ahí está el poder, no en controlar la manifestación, no en forzar resultados, sino en permitir que tu sistema se bañe cada noche en la vibración de una nueva posibilidad, en transformar el momento más vulnerable del día en el más sagrado, en transformar el sueño en una siembra. Porque cada vez que entras en ese estado y escuchas un decreto coherente, estás diciendo al universo, estoy listo para recordar. Y el universo, que no responde a voces fuertes, pero sí a vibraciones auténticas, comienza a reorganizar lo que antes parecía inmóvil, sin ruido, sin prisa, con la delicadeza con la que florece aquello que fue sembrado en silencio. Hay una sabiduría ancestral en la tierra, una forma de verdad que no se aprende en libros ni se atrapa con decretos. La tierra enseña sin hablar, enseña a confiar en lo que no se ve, a esperar sin ansiedad, a nutrir sin exigir. Y cuando hablamos de reprogramar la mente, hablamos, en lo más profundo, de volver a cultivar desde esa misma conciencia. La mente es un jardín invisible. Allí se siembran pensamientos, emociones, imágenes, pero a diferencia de un jardín externo, no puedes ver los brotes con los ojos, no puedes comprobar si la semilla está germinando, solo puedes confiar, solo puedes seguir regando, aun cuando el paisaje interior parezca quieto. Y eso requiere una fe que no es ciega, sino vibracional, una fe que no nace del deseo de controlar, sino de la certeza interna de que todo tiene su ritmo sagrado. Muchos abandonan el proceso porque no ven resultados inmediatos, porque decretan durante una semana, visualizan durante un mes y sienten que nada cambia, pero lo que no saben es que debajo de esa aparente inmovilidad algo se está gestando, que cada noche en estado teta, cada palabra que vibra con intención, cada imagen sembrada con emoción auténtica, está trabajando en el silencio. La semilla no responde a la impaciencia, no florece más rápido si le gritas, no germina por insistencia, sino por coherencia. Y el subconsciente funciona igual. No se transforma por repetición mecánica, sino por vibración sostenida. No cambia porque lo fuerzas, sino porque lo abrazas. Cuando comienzas a vibrar una nueva frecuencia con constancia, aunque no veas resultados inmediatos, estás cambiando, estás modificando la tierra interna,
Estás creando un nuevo clima emocional donde la abundancia puede echar raíces sin miedo a ser arrancada. Y eso es más importante que cualquier manifestación externa, porque la verdadera abundancia no es lo que obtienes, es el estado en el que puedes habitar sin sentir que falta algo. Es el silencio fértil donde todo es posible, incluso antes de ser visible. Es saber que estás sembrando en buena tierra, aunque todavía no haya flores. Y cuando eso ocurre, algo dentro de ti se relaja. Ya no necesitas forzar, ya no necesitas probar nada. Simplemente sigues, presente, fiel, confiando como quien cuida un jardín que ama, aunque nadie más lo vea. Porque sabes que un día, sin previo aviso, brotará. Y ese día no te sorprenderá, porque en el fondo, siempre supiste que la semilla había sido sembrada con amor, y eso nunca falla. Existe un momento más allá de las palabras, más allá de los decretos, más allá de las afirmaciones. Un momento donde no necesitas hablar para transformar, ni repetir para ser escuchado. Ese momento es el silencio. No un silencio vacío, sino un silencio pleno, denso, lleno de presencia. Un silencio que vibra con la certeza de lo que ya eres, aunque todavía no se manifieste en el mundo exterior. Cuando decretas, estás creando una intención con voz, con energía, con deseo. Pero hay un punto donde la intención se convierte en estado, donde la repetición se vuelve innecesaria porque ya no es un esfuerzo para atraer, sino una expresión natural de tu ser. Ese es el lugar donde la vibración de abundancia se convierte en tu campo, y tu campo en la realidad que habitas. En ese espacio de silencio, la mente se aquieta y el cuerpo reconoce la verdad que las palabras no pueden alcanzar. Es allí donde se integra lo que antes solo era un intento, donde el decreto deja de ser frase y se convierte en presencia, donde no hay lucha ni resistencia, sino un fluir armonioso que sostiene todo el sistema interno. Este silencio es un refugio, un lugar donde las dudas pueden descansar, donde el miedo se disuelve y donde el alma puede simplemente ser. Porque la abundancia no necesita palabras para existir, no necesita decretos para manifestarse. Existe antes y más allá de cualquier afirmación. Existe como una frecuencia que tú ya emites incluso cuando no la escuchas. Quizás has vivido momentos en los que te sentiste totalmente conectado, sin necesidad de pedir nada, sin necesidad de buscar, simplemente siendo. En esos momentos, aunque fugaces, tu vibración se alineó con la abundancia. El silencio habló más fuerte que 1000 frases. El cuerpo recordó lo que la mente había olvidado. Este poder olvidado del silencio es la clave final. No es la meta de los decretos, sino el origen verdadero de la transformación. Cuando ya no decretas, pero vibras abundancia, has llegado al punto de integración profunda. Cuando tu presencia misma irradia lo que antes buscabas, has trascendido la necesidad de la repetición. Y en ese estado, la vida no necesita confirmación externa, porque todo lo que eres, todo lo que vibras, se convierte en un imán silencioso que atrae, sostiene y expande. No desde la fuerza, sino desde la calma. No desde la ansiedad, sino desde la certeza. Este silencio no es ausencia, es plenitud. No es olvido, es recuerdo. No es pasividad, es poder. Y está esperando a que lo reconozcas como el verdadero hogar de tu abundancia. Tal vez este viaje te haya llevado a un lugar donde las palabras no alcanzan a explicar, pero el cuerpo entiende. Un lugar donde la abundancia ya no es un destino, sino un estado. Donde no se trata de atraer, sino de recordar. Recordar que en lo más profundo de ti existe una frecuencia pura,
intacta, esperando ser escuchada. La verdadera prosperidad no es un premio ni un logro, no es una meta lejana ni un deseo por cumplir. Es la resonancia natural de un ser que se ha reconciliado consigo mismo, que ha sanado las heridas que antes le impedían vibrar con libertad. Es la melodía silenciosa que nace cuando dejas de luchar y comienzas a habitar con presencia. No se trata de repetir frases con fuerza, sino de permitir que la coherencia interna se exprese. No se trata de forzar resultados, sino de confiar en el proceso invisible que cada noche trabaja en el silencio. No se trata de buscar afuera, sino de recordar adentro. Y en ese recuerdo surge una transformación que no se ve, pero se siente, que no se explica, pero se vive, que no se fuerza, pero se manifiesta. Y si la abundancia que buscas no está en el futuro, sino en esta misma frecuencia que puedes elegir hoy. Y si el universo no necesita que grites tus deseos, sino que simplemente sientas tu verdad con profundidad. Tal vez la mayor sanación está en dejar de buscar afuera y comenzar a vibrar desde adentro, en callar la mente y escuchar el susurro del alma, en abandonar el decreto para habitar el decreto, en ser, simplemente ser, la abundancia que siempre has sido, porque la prosperidad no se atrae, se recuerda, y ese recuerdo es el milagro que transforma el alma. Y si el dolor que sientes hoy fuera el portal hacia la vida que siempre has buscado, permítete esa pregunta y deja que el silencio responda.